lo reemplazo por 0,65. ¿Sí? Pi es 3,14, 4. Bueno, hago todas esas operaciones algebraicas con los numeritos y llego a esta conclusión aproximada. ¿Sí? 0,5, porque esto vale 3 y pico, esto vale 4, más o menos me da este valor. 0,5 del K sub Z, que eso depende de qué material use yo, si es un acero, si es un hierro común, si es un bronce, hay tornillos de bronce, depende. Y de ahí despejo D. Y ahí, bravo, ya aprendimos a calcular el diámetro del tornillo. Fíjense qué forma muy simple, raíz cuadrada de 2 pesos del K sub Z. El K sub Z, le vuelvo a decir, lo sacan de cualquier tabla del material. Hay a veces que hay esfuerzos asimétricos, ¿no es cierto?, que se suman. Al esfuerzo de tracción se le suma una torsión. ¿Qué hago? Bueno, en vez de trabajar con K sub Z pleno, lo reduzco en un cuarto. Trabajo con 3/4 de K sub Z. Entonces la formulita esta, en vez de poner K sub Z, pongo 3/4 de K sub Z. La fórmula es la misma. ¿Sí? Y si aparte tengo esfuerzos dinámicos son con los, ¿no es cierto? Son los que van cambiando, son esfuerzos de movimiento, aumenta, baja, frena, directamente vuelvo a multiplicar otra vez por 3/4. Entonces yo lo que hago es reducir este K sub Z. Acá Bach siempre nos solucionó el problema, tomó un valor acá para un acero dulce y carga variable. Fíjense que más o menos nosotros hablamos de 1100, 1200, bueno, él lo reduce entre 600 y 800, teniendo en cuenta que es un acero dulce, que es un poco menos de 1200, y lo multiplica 2 veces por 3/4, ¿no es cierto? Son valores totalmente empíricos. También estas fórmulas también son fórmulas empíricas, esto no hace falta que las memoricen, las van a encontrar en cualquier manual. Simplemente les explico que si es rosca tarraja de un diámetro mayor de 40, son todos valores de catálogo, yo se los puse acá para que vean que tenemos todos los manuales de la técnica mecánica, puede ser un Double, puede ser un Over-Jones, ¿sí? Cualquier manual normal de mecánica nos ayuda mucho. Bueno, esto sería la fuerza de cierre de un tornillo, ¿sí? La fuerza de cierre del tornillo es bastante interesante, lo vimos recién, era 2πr F por eta, acuérdense que era el rendimiento, acá le dan unos valores tentativos, medio amplio los valores, pero se los damos, 0,24 a 0,7 y P es el paso de la rosca, ¿no es cierto? Que se lo conocen desde el momento que conocen la transmisión. Bien, vamos a calcular ahora la altura de la tuerca. Es muy importante la altura de la tuerca. Por supuesto, si ustedes usan bulones normalizados, de acuerdo al diámetro del tornillo ya le viene la tuerquita. Pero bueno, alguien lo tuvo que hacer alguna vez el cálculo para poderlo fabricar. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento, que es muy simple, aplicando lo que ustedes ya saben de lo que es resistencia de materiales, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo tengo acá tiene un filete en corte, la sección donde yo se puede producir el desgarramiento es este. ¿Qué puede pasar? Si yo pongo una tuerca muy bajita, tenga muy poco filete, entonces se produce el arrancamiento del material, ¿no es cierto? Cuanto más robusta es la tuerca, cuanto más alta es, entran más filetes y el esfuerzo se distribuye, entonces sobre cada filete el esfuerzo es menor. Y esa es la idea. Por supuesto que si ustedes lo ven ahí, trabaja flexión, ¿no es cierto? Ustedes tienen acá la fuerza que se transmite de diente a diente a través de esta componente. ¿Sí? Esta sería la fuerza P. Y bueno, yo tengo P por esta distancia, me daría el momento flector actuante en este punto, como siempre. Entonces, el momento flector es P por L. Y L es 7,16 de T sub 0. No se compliquen con eso. ¿Sí? T sub 0 es una medida que también, de acuerdo a cada perfil, está tabulado. O sea, son todos valores normales, estándar de tabla. O sea que T sub 0 es una medida teórica que es la que se usa para referir todas las medidas del filete. ¿Sí? Fíjense que esto vale 7,16, esto vale 7 octavos, esto vale 7 octavos sobre 8, T sub 0 sobre 8. ¿Sí? Esta sería la diferencia, ¿ves? Este sería el triangulito teórico, esta diferencia. Así que no se compliquen. Directamente, P por L es P por 7,16 T sub 0. ¿Y cómo lo equilibro yo? Con un material que va a tener un cierto coeficiente de trabajo a flexión y con un módulo resistente. Ese módulo resistente va a ser el de la sección. ¿Cuál es la sección resistente? Es esta. ¿Qué es como sección en un filete? Usted tiene un filete completo en un rectángulo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que desarrollar este rectángulo para tener la sección resistente de un filete. Y bueno, es la base del rectángulo, que es pi por diámetro, es el desarrollo de este,
fíjense que pongo D sub 1, o sea, que el diámetro del núcleo, el diámetro de fondo, por el número de dientes, pues supongo que no tengo un solo filete en la tuerca, por eso es que por Z, ¿sí? Porque es el que me va a definir la altura, por eso es importante que yo ya lo tenga en cuenta. Y la altura de esta es directamente la que me da acá la tabla, 7 octavos de H. Esta es la altura, ¿sí? Y H era el paso, o sea, tienen todo ya. Y bueno, entonces después es cuestión de hacer un muy lindo ejercicio algebraico, ¿no es cierto? El momento flector, yo reemplazo la fórmula del momento flector que obtuve acá, P por 7,16 T sub 0, igual a esta es la misma fórmula que tiene ahí, directamente. W que era esto por el K sub F. Y bueno, T sub 0 es H coseno de alfa, también lo sacan de tabla. El alfa es 30 grados más o menos, ¿no es cierto? El ángulo es 60, así es 55, no cambian mucho, entonces directamente tomo 0,86 como coseno. Entonces lo reemplazo acá, el coseno por 0,86, ¿sí? Directamente, y lo que yo hago es que simplifico. P aproximadamente 0,34, ¿no? Acá más o menos tomo pi de sub 1. Estamos haciendo así, haciendo todos estos numeritos, que el 7 octavos, todos estos numeritos, resolviendo todo eso. Me da más o menos 0,34. Bueno, por supuesto que el número de dientes, mejor dicho, el número de filetes, que yo consideré que llamé Z, por la altura de cada uno, me va a dar la altura total de la tuerca, que es lo que yo quiero calcular. ¿Sí? Yo tengo una tuerca, si yo multiplico esta altura por la cantidad de filetes que tengo en el ancho de la tuerca, directamente tengo el valor de la altura. Directamente lo despejo entonces. ¿Sí? Y bueno, lo reemplazan a este P, este ya lo saben, lo calculamos 1000 veces, ¿no? Sección por el coeficiente de trabajo, lo ponemos ahí. Bueno, acá tiene una forma de reducirlo. Si ustedes reducen todo lo que pide acá con el pide acá todo, llegan a esta conclusión. 0,75 de D sub 1. Pero por la relación que vimos entre D sub 1 y D, tomamos en la práctica directamente que la altura de la tuerca es igual al diámetro del exterior del tornillo. ¿Sí? Eso es para la tuerca normal. La tuerca baja, recuerden que yo le doy 0,7. Y la tuerca alta le doy 1,2, 1,4, depende de cuán alta la quiera. Y eso es todo. Eso es todo como calculamos la altura de la tuerca. Recuerden, la calculamos a flexión. Tienen que saber muy bien esto, que es interpretar la tabla, la sección, que no hay ninguna duda que es el filete el que se arranca, la sección es esto, que desarrollada me da esto. Y bueno, de esta forma simple, rápida y amena, se le resolvió todo su problema. Acá le da algunos ejemplos. Para bronce y fundición se usa un poco más, ¿no es cierto? Porque el bronce es más blando. Entonces, en vez de darle un diámetro, le doy un 50% más. Si es rosca cuadrada, le doy bastante más. Bueno, hasta ahora sé que el tornillo, yo lo calculé al diámetro del tornillo, si el tornillo no se me va a cortar porque el diámetro es insuficiente, no se me va a desgarrar la tuerca porque le di una altura como para que haya varios filetes y no se desgarre. ¿Y qué puede fallar? ¿No? Siempre algo puede fallar. Es esto, ¿no es cierto? La cabeza del tornillo. La cabeza del tornillo. Este diámetro ya lo verifiqué, está perfecto. La tuerca está perfecta. Y ahí, esta cabecita, que se va, yo la llamo H sub 1, tiene que tener una cierta medida mínima. ¿Para qué? Para que no se produzca el desgarramiento. Dicen, se voló la cabeza. ¿Sí? Ocurre. Ocurre cuando hay esfuerzos no previstos, ¿no es cierto? No es una condición de cálculo, es una condición de falla. ¿Sí? Usted sabe que el diseño se hace en base a dos condiciones, la condición de diseño y la condición de falla. Entonces, bueno, a veces en aeronáutica, por ejemplo, la condición de falla toma un valor preponderante y los coeficientes de seguridad afectan, ¿sí?, a la condición de diseño para estar cubierta ante una eventualidad. ¿Vamos? Bueno, vamos a seguir entonces con todo este lío. Vamos a ver cómo calculamos esta altura H1 mínima. Va a trabajar el corte, ¿no? Usted suponga que se cansa de apretar la tuerca y bueno, se va a desgarrar ahí. Y la sección va a ser este rectangulito que ustedes tienen acá. El desarrollo de este, ¿no es cierto?, de esta generatriz va a ser el rectángulo. Y bueno, va a ser pi por diámetro. El diámetro es el diámetro del vástago del tornillo, el exterior. Por H1, porque H1 va a ser la altura. O sea, esto es base y esta es altura.
del rectángulo, ¿no es cierto? La base es el desarrollo, pi por diámetro, y la altura es H1, la que yo voy a calcular. K sub C es el coeficiente al corte. Al corte. Y bueno, directamente tiene esta relación. Tomamos un K sub C normal, que es el del hierro, 130, hierro común, ¿no es cierto? Y bueno, fíjense qué bien, el H sub 1, 300 sobre pi, directamente me da 0,7. Esto es 314, 300, 3%, 0,7. Entonces directamente yo adopto como H sub 1, 0,7 de D. Entonces ya aprendieron a calcular el diámetro con la formita de la raíz cuadrada, ya aprendieron a calcular la altura de la tuerca, que nos dio que era igual al diámetro, y la altura de la cabeza es un poco más, 0,7 del diámetro. Eso es para tornillos, perfiles triangulares. ¿Sí? Perfiles triangulares. Vamos a ver qué pasa con los tornillos de rosca cuadrada. Tornillo de rosca cuadrada. ¿Qué sería este caso que ustedes tienen visiblemente aquí? ¿No es cierto? En la rosca cuadrada tienen que tener en cuenta este valor S, ¿sí? Y acá tienen los dos diámetros, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá tienen el D sub 1, que sería el diámetro de fondo del tornillo, el núcleo, que llamamos, y D, que sería el diámetro exterior del tornillo. La diferencia entre estos diámetros va a ser 2S, ¿no es cierto? Porque directamente S yo llamo a esta altura que yo tengo acá. Acá lo puedo medir bien porque son superficies, son planos diametrales, es muy fácil de medir. Y bueno, entonces, D sub 1, lo aprendimos a calcular, era la raíz cuadrada de 4p sobre pi z, pi K sub z. Si tomamos un K sub z muy conservativo, de 600, 800 kilos por centímetro, es un acerito común, ¿sí? Ese, más o menos, es D sub 1 sobre 8. ¿Esto de dónde sale? Bueno, de los perfiles de rosca cuadrada. Entonces yo directamente, yo sé que el diámetro D, acá lo ven en el dibujo, es el diámetro D sub 1, que sería el del núcleo, más un S acá y un S acá, ¿no es cierto? Un S de cada lado, pues yo le pongo 2S. Y bueno, entonces D sub 1, ¿sí? Más 2, y ese que es D sub 1 sobre 8, D sub 1 sobre 8. Hago esta sumita. Acá tengo 2 octavos y acá tengo 1, ¿sí? 8 octavos, 8 octavos acá más 2 octavos acá son 10 octavos, simplificados son 5 cuartos. Y ahí tienen entonces directamente el cálculo del diámetro D. 1,25 D sub D. ¿Sí? Para la rosca cuadrada. Bueno, y la altura de la tuerca en la rosca cuadrada también se calcula por presión admisible. La única diferencia que yo tengo acá es que la sección de trabajo, fíjense lo que va a hacer. Va a haber una corona circular, ¿no es cierto? Va a ser la diferencia entre este diámetro, que es el D sub 1, el más chiquito, y este diámetro, que es el D. Por eso es que la forma esta es la forma que ustedes conocen de la superficie de una corona circular. ¿Sí? En vez de ser pi por diámetro al cuadrado, ¿qué es? Pi por el diámetro al cuadrado menos pi por el D sub 1 al cuadrado. Mayor menos menor. Sobre 4 por z. ¿Sí? Bueno, ahí lo tienen entonces ya como. ¿Y P a qué va a ser igual? Ahí está F por P. ¿P qué es? Es la presión superficial admisible, ¿no es cierto? Presión superficial admisible. Bueno, presión superficial admisible es P, que depende del material, por supuesto. Z es el número de filete, como siempre. Y bueno, entonces me queda que P es esta formulita, directamente por Z por P. Bueno, si yo volvemos a la fórmula que vimos antes del trabajo para levantar P a una altura H, el trabajo era P por H. Entonces, multiplicamos acá, P por H me da esto. Por supuesto, multiplico por H acá, y de acá vamos despejando y sacamos H. Y H me da esta fórmula. 4P por H sobre pi, la diferencia por la presión superficial admisible. Eso es como se calcula la cabeza. Aquí, en un tornillo de perfil triangular, acá un tornillo de rosca cuadrada. Esta es la fórmula del diámetro y esta es la fórmula que tienen para el H. ¿Sí? Bueno, eso sería más o menos toda la parte importante. Eso ya lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de aranderos, dispositivos de seguridad? ¿Sí? Ya esto no lo vamos a ver. Esto lo tenemos para cumplir, pero no usamos esto.
No es un capricho que no lo demos, simplemente eso sería memorizar toda esta, que son todas las fórmulas que ustedes encuentran en cualquier manual, ¿eh? Directamente por torsión y tracción-compresión, directamente no lo vemos porque no hay un desarrollo, ¿eh? Directamente usamos fórmulas empíricas. Las fórmulas de Bach, ¿sí? Está la de San Benan, ¿eh? Esas son las fórmulas que se usan. Así que directamente no hay problema. Bueno, vamos al otro tema que nos ocupa. A ver si lo tenemos acá. Vamos al otro tema que es los roblones. Los roblones son lo que ustedes por ahí conocen como remaches, ¿sí? Los vulgares remaches, digamos. Entonces vamos a hablar de las uniones roblonadas. Fíjense, esto es muy simple, las formas constructivas, todos lo conocen, ¿no es cierto? Si no lo conocen, van a la ferretería y cómprense uno para verlo, son muy baratos. Es un pedacito, esto es como un tornillo sin filete, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra la unión? Entonces yo tomo las dos chapas, le hago un agujero, ¿m? A las dos, del mismo diámetro, le hago estos dos chaflancitos, que son para alivio de tensión y para que no se genere una concentración de tensión en este punto. Y bueno, yo pongo el roblón ahí y después con algún método, en frío, si es chico, o en caliente, si fuera grande, puede ser mecánico, puede ser hidráulico, puede ser a golpe, yo directamente hago el remachado. ¿Sí? Entonces directamente yo acá con una herramienta especial genero una cabeza igual a la que tenía. Por supuesto que tengo que apoyar una herramienta, y hay máquinas que lo hacen, ¿no es cierto? Máquinas automáticas que lo hacen, pero eso sería cómo se hace. Entonces yo genero, si lo hago en caliente, tengo la ventaja que en caliente esto tiene una medida, al enfriarse se contrae y todavía es mejor la unión, ¿no es cierto? Y acá tienen cómo lo fabricarían ustedes, ¿sí? Le dan las medidas, esto no se calcula, ya lo tienen, cuánto vale esto, y todo según tal, este H070, ya tienen todo, acá no vamos a perder tiempo en calcular esas cosas, porque son todos comerciales. El roblón usted lo pide por el diámetro y este largo y listo, ¿sí? Ya vamos a ver algunas consideraciones. Acá tienen, vamos a ver acá, fíjense. Acá tienen, por supuesto, ustedes el diámetro lo van a dar de acuerdo al esfuerzo de la unión. Y este largo es importante porque tiene el volumen de este material, ustedes saben calcular volúmenes. Este volumen tiene que ser igual al volumen de la cabeza. ¿Sí? Por lo menos puede ser ligeramente mayor, no mucho tampoco, pero tiene que ser como mínimo el volumen de la... Entonces ustedes calculan el volumen de este casquete esférico, ¿sí? Lo transforman en un cilindro y directamente plantean una igualdad geométrica y de ahí sacan el largo que necesitan. Igual volumen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo calientan, esta cabeza se va a generar a costilla de esto que está acá afuera. Entonces yo necesito que todo esto que está acá en forma cilíndrica se transforme en esta cabeza. Y no puedo crear ni destruir volumen. Tiene que ser el mismo. Por eso es muy importante el largo, ¿no? Debe comprarlo más largo, tal mejor que sobre. No tanto. ¿Sí? Porque si sobra, no se logra el cierre, o sea que sobra material que se va por los lados. ¿Sí? Entonces, el largo tiene que ser el necesario. ¿Sí? Necesario y suficiente. ¿Eh? Bueno, todo esto que tienen acá son letritas que simplemente están relacionadas con las tablas de roblones, ¿no es cierto? ¿Eh? El L, el B, la altura de la cabeza, el diámetro, todo esto, pues yo digo, no. Son todos elementos comerciales. Y acá tienen distintas formas. Tienen este, que es muy interesante. Fíjense que esto nació al principio como una explosión, ¿no? Bueno, eran explosivos al principio. Pero bueno, nació porque una necesidad. Cuando empezamos con las viejas calderas de vapor, ¿no? Que se fabricaban de una chapa cilíndrica, que se hacía como un rodillo, un rolo de chapa, por un procedimiento mecánico de fabricación que se llama rolado, ¿no es cierto? Y bueno, y después se unían, los bordes se dejaban una solapa y se unían por roblones. Y los depósitos también, ¿no es cierto? Los antiguos depósitos de combustible, hoy lo pueden ver todavía, bueno, se ven en los pueblos, ¿no es cierto? Donde hay silos, donde estaban las estaciones de tren, estaban los viejos silos de cereales, y bueno, los que son metálicos, bueno, después se empezaron a hacer de hormigón, pero antes eran metálicos, eran generalmente ingleses, ¿no es cierto? Hola Max, ¿cómo andas? ¿Todo Y bien? bueno, eran todos roblonados. Pero después, ¿qué pasó? La soldadura tuvo realmente un desarrollo muy importante. Vinieron las soldaduras automáticas, los sistemas TIG, MAG que ustedes ven. Y bueno, todo eso transformó el mundo.
ya directamente para hacer una caldera era mucho más simple, más seguro hacer una soldadura. Inclusive el control de calidad era más fácil, porque empezamos a hacer radiografía, empezamos a hacer ecografías de la soldadura, ¿no es cierto? Entonces usted tenía total tranquilidad. Al principio no, porque era el electrodo, que venía el tipo, tenía ese canchero. Ahora con una máquina automática, ¿no es cierto? Usted trabaja en arco protegido, que llamamos, o sea que no tiene lo que era antes, la precipitación de carburos, ¿sí? En la zona de la soldadura. Y bueno, se reemplazó y listo. Pero bueno, el remache sigue teniendo sus utilidades. Y acá sería este caso, en que yo no quiero que sobresalga una cabeza, por ejemplo, en los pisos de los viejos aviones. Esto se ve todavía en los viejos aviones que tienen la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Los nuevos ya se hace todo por adhesivo. Ya no se usa más ni rolón ni soldadura, directamente los aviones lo arman con adhesivos, adhesivos anaeróbicos, listo, que son totalmente seguros, no nos afecta la temperatura ni el calor, son ignífugos, todas las ventajas. Y livianos, no pesa nada. Pero, bueno, acá lo tienen entonces. La gotita. Pero bueno, los aeronáuticos son bastante especiales. Bueno, simplemente acá, si yo no quiero que sobresalga la cabeza, puedo hacer la cabeza embutida. Entonces, ¿yo qué hago? Yo mecanizo en una de las chapas, ¿sí? Esto, ¿no es cierto? Este alojamiento, directamente cuando yo lo cierro, el remache, todo este material se mete acá adentro y me queda así, prácticamente planito. ¿Sí? Entonces sería el cabeza remachada, cabeza fresada, embutida. Acá tienen toda la forma, acá tienen los ángulos, todo esto es norma aeronáutica, le digo. Yo tuve la suerte de que mi profesor de la materia esta, que para nosotros se llamaba elementos de máquina, trabajaba en la Fuerza Aérea. Era uno de los fundadores, de los impulsores de lo que fue la Escuela de Ingeniería Aeronáutica, ¿sí? Que ahora se transformó en el instituto. Y bueno, él trajo todo eso, son todas normas de fábrica. Esto que le doy yo, esto era la norma de la fábrica militar de aviones, ¿no es cierto? Donde directamente tenemos los distintos tipos, IAE en la industria aeronáutica, ¿sí? Y esta es la American, American Normalization, que bueno, es la que ellos usaron, pero la que se usaba acá es esta, ¿no es cierto? Que era inspirada en la DIN, y esta en cambio viene de la SAE. Son muy parecidas, fíjense, acá tiene 5 décimos más de altura, pero acá en la fábrica trabajaban con esto. Cabeza redonda baja, que en vez de 0,7 tiene 0,5, pero le daba 2,3, tenía más pisada. En vez de 2D era 2,3D. Eran todos cabeza fresada, el DIN 661, que este se usaba muchísimo en los fuselajes. Recuerden que el fuselaje del avión nosotros llamamos una estructura, ¿no es cierto?, a recubrimiento resistente. No es como no es como, por ejemplo, los automóviles, que los automóviles directamente, ¿qué resiste? Bueno, el automóvil compacto, ¿no es cierto? Ustedes vieron que está todo armado y la chapa de afuera, todo el chaperío de afuera, teóricamente no debería resistir los esfuerzos, es meramente decorativo. En el avión no, por una razón de peso, usted tiene las cuadernas, que son como el esqueleto del fuselaje, y todas las chapas de afuera, todas las chapas exteriores del avión, que es la que usted ve, trabajan a resistencia. Entonces se llaman estructuras a recubrimiento resistente. Y cuando lo calculamos, bueno, nosotros en mecánica lo calculamos como una parte integrante del cálculo, ¿no? Como material integrante del cálculo. Bien. Vamos entonces. Cabeza ya lo vimos, vamos a la otra hojita, donde tenemos cabeza lenteja. Lenteja no se refiere al cereal, sino que se refiere a la legumbre, perdón, sino que se refiere a la forma lenticular, ¿no es cierto? Sería esto, tiene 0,5 y tiene como este radiecito. La industria aeronáutica es muy detallista. La fresada grande, ve que usted quería más cuerpo, en el fresado tenía 0,5, y la cabeza plana, ¿no es cierto? ¿Qué era esto? Era una cabecita ahí que tenía cierta gota de cebo, que lo llamaban los tornillos. Bueno, ahí tienen toda la norma alemana. Y ahí tienen las operaciones, esto también es de la fábrica, que estas eran las planillas de operaciones. Las dos opciones, ¿no es cierto? Embutida, donde directamente yo hacía un agujero común, que lo podía hacer por punzonado, eso lo ven en procesos. Directamente colocaba el remache, lo metía en el remachador y me quedaba así, ¿no es cierto? Directamente se embutía y acá quedaba la cabecita, acá quedaba la superficie plana. O si no, lo podía hacer directamente con una chapa fresada, que es lo que vimos antes. ¿No? Yo le fresaba ahí el alojamiento, ¿sí? Yo aparte de agujerear tenía que hacer el fresado, es un poco más caro. Entonces me queda el remache y me llena el material, quedaba bárbaro. Lo mismo, son las dos opciones que tiene. Lo que tiene acá es lo mismo.
o sea, acá viene el aguantador, acá completa la operación, ¿no es cierto? Lo que vimos antes era hasta acá, la cuarta operación directamente viene un aguantador y la remachadora, si ejerce una fuerza de presión, de acá a acá, una compresión, y se forma la cabecita ahí. Así de simple. ¿Sí? Bueno, como siempre, si tienen dudas, preguntas, la idea de hoy es ver todo lo que es remaches. Vamos a dejar después algunas charlitas para la próxima clase, para empezar tranqui, y ya vemos soldadura, que será el día 3 de junio. La clase de junio va a ser soldadura como clase base, ¿sí? Y ese sería el último tema del parcial y todo bien, todo en orden. ¿Estamos? Bueno, pero soldadura es muy simple, o sea, vayan viendo, la parte más difícil del primer parcial no es esta, ¿sí? La parte más importante es la parte de mecánica racional, o sea, todas las primeras unidades, toda la parte de movimiento rectilíneo, movimiento curvilíneo, movimiento del sólido rígido, principios de D'Alembert, toda esa parte es la más importante, ¿sí? Estos serán 2 preguntitas, 3 como para salir del paso. Bueno, vamos entonces a la otra. Bueno, miren, acá tenemos un montón de cosas interesantes. Tenemos la vieja clasificación que se usaba antes, la para calderas de vapor, para recipientes herméticos, y para lo único que sobrevivió es esta, ¿no es cierto? Para construcciones metálicas, eso lo pueden ver. Salen un poco de la ciudad, o no tanto, en la circunvalación nomás, ya van a ver las torres de alta tensión, ¿no es cierto? Sí, que están todas unidas, algunas están por tornillos y otras por roblones. Directamente ustedes van a ver los roblones, ¿no es cierto? En algunos puentes, ¿sí? La estructura de los puentes, se usa, y se usa mucho en los puentes grúa, se usaron mucho en construcciones metálicas. Esto y la soldadura, se combinan los 2 métodos, ¿no es cierto? Pero los roblones se siguen usando también en construcciones metálicas. Ya en caldera de vapor no se usan más ni las calderas, y en recipientes herméticos, sí, en recipientes herméticos ya hoy en día se hacen todos con soldadura, ¿no es cierto? Bueno. Y acá tenemos lo mismo que vimos antes, ¿no es cierto? Tenemos las 2 chapas, le hacemos los agujeritos, le metemos el remache, pasa el remache, el volumen de este lago debería ser igual a esta cabeza y se cerró. Ya está. Y acá tienen los 2 procedimientos. Este si lo hacen ustedes a mano, o sea, con un martillito, un aguantado. Entonces, como ustedes lo hacen lentamente, le da tiempo a la fibra del material, ¿sí? Ustedes han visto que cuando ustedes forjan un material, se generan las fibras del material, las fibras de forjado, ¿no es cierto? Y entonces, directamente, llena más. Ven cómo llena todo el alojamiento. Si lo hacen con una máquina por deformación permanente, hidráulica, por ejemplo, o neumática, directamente se forma de esta manera, ¿no es cierto? Y queda acá este vacío, ¿no es cierto? Serían las 2 formas que la diferencia. Vamos al cálculo. El cálculo es muy simple. Vamos a ver son 3 hipótesis de cálculo. Por corte simple. Profe, Sí. perdón. ¿Y el vacío que se ve en la figura, lo que hace es debilitar la estructura, ¿no? Por la No, lejanía de no, las no, fibras no, metálicas? no te genera problema, porque acá te lo marca bien, ¿ves? Acá es importante la presión de cierre que se genera acá. En cambio acá no, pero toda la presión de cierre se descarga acá, ¿no es cierto? Porque vos fíjate cómo las fibras se van cerrando así. Así que no hay mayor problema. Claro, está entendido. Sí, la fuerza de cierre se da ahí. Acá tenemos cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? Vamos a lo más fácil. Corte simple. Esto es tan fácil que, mire, directamente. Acá tenemos el dibujito. Ustedes tienen la sección de corte sería esta. ¿Cuánto vale la sección? Y el diámetro. ¿No es cierto? La sección pi por diámetro cuadrado sobre 4, como toda sección circular. Y caso C, ¿qué es? Es el coeficiente de trabajo al corte, que de quién depende del material. Si en vez de una sección, como acá tengo 2 secciones, ¿sí? Esto se usa bastante, es muy simple, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que yo acá hago como una horquilla, abarco, ¿no es cierto? Tengo una calle, la divido en 2, hago como entonces hago como un encastre de este tipo. Ahí lo ven, un encastre de este tipo, ¿no es cierto? En vez de hacer esto, hago esto. ¿Sí? Y bueno, directamente, en vez de tener una sección, tengo 2, multiplico por 2. ¿Sí? Entonces permito con el mismo diámetro alcanzar el doble de esfuerzo. O para el mismo esfuerzo puedo reducir el diámetro a la mitad. Interesante. Esa sería la primera hipótesis. La segunda es la que tiene este dibujito, ¿no? Que tenemos la formita de cálculo acá, que es por aplastamiento. ¿Sí? Con la sección de aplastamiento,
va a ser S por D, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser S? El espesor de la chapa. Porque puede ocurrir que se desgarre la chapa, ¿no es cierto? Si son chapas finas, sobre todo, que a veces ustedes lo ven, ¿no? Sobre todo en las carrocerías de autos, a veces que había, los que tuvieron la oportunidad de ver el AMI 8, que es un Citroën, ¿no es cierto? Fue el primero que vino con amortiguadores en la puerta de atrás, en la puerta del baúl, tenía unos amortiguadores, entonces, bueno, y eso estaban unidos a la chapa por remache. Y bueno, a veces por el uso, qué sé yo, o el mal uso a veces se desgarraba la chapa. Entonces, eso es por desgarramiento, es decir, la hipótesis B por aplastamiento. Entonces, la sección es S por D, es el desarrollo de esto. S por el diámetro, sería el plano diametral. El espesor por el diámetro. Por K, que es el coeficiente de trabajo a la plata. Fíjense que por adherencia o rozamiento, sería lo que tenemos acá, que esto es importante que lo veamos, es esto. Fíjense que ustedes, cuando ponen un remache, y tiene que ver con lo que hablamos acá, ¿no es cierto? Con lo que hablamos acá, esto que ustedes ven acá como una sombra, aquí, ¿no es cierto? Esta sección es la que ustedes ven acá, ¿no es cierto? O sea, este remache, esta sería la cabeza, la proyección del diámetro exterior de la cabeza. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero, que esté totalmente cubierta la unión, sobre todo cuando se hacían, por ejemplo, un recipiente para una caldera de vapor o para contener combustible, un tacho de combustible, directamente yo tengo que darle el paso de manera de que cubra todo, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia yo la llamo T-D. Acá tienen otro caso, ¿no? Entonces acá tienen las tres hipótesis de cálculo. Sí, y bueno, esto también es muy simple, se nos fue, acá es muy simple, la tienen acá, ¿no es cierto? La zona de protección es un medio de T-D, es lo que vale eso. ¿No? Y la adherencia, K sub A sería el coeficiente de trabajo a adherencia. Esas serían entonces las tres hipótesis. ¿Sí? Tracción, corte de la sección, aplastamiento y adherencia o rozamiento. ¿Sí? Tres hipótesis. Acá tenemos rubronado para construcciones metálicas. ¿Sí? Bueno, acá les damos unos ejemplos para que trabajen un poquito y hay que ver si son columnas, que se usa mucho las columnas, ¿no? Los puentes grúa, ¿sí? En las estructuras metálicas, inclusive en los tinglados, por ejemplo. Bueno, entonces los roblones son de acero común, que sea de 42 kilos por milímetro, bastante fuertecito. El paso mínimo es igual a 3 diámetros y el máximo 8 diámetros. T era la distancia que ustedes vieron en este dibujito. T es la distancia entre centros de dos remaches, ¿no es cierto? Hay un mínimo y un máximo. El mínimo 3 veces los diámetros y el máximo 8 veces. ¿Sí? Esto es para construcciones metálicas, no para recipientes. Esto también es importante, la distancia a los bordes, porque puede estar todo muy lindo, todo muy bien, todo muy interesante, pero se me rompe el material acá en el bordecito. Entonces, bueno, eso también hay que normalizarlo. Y eso anda más o menos en 2 diámetros. Si están cepillados, más o menos 1,5 diámetros. Y esto es lo que ustedes vieron cuando vieron todo lo que era pandeo, ¿no es cierto? La relación de esbeltez es la longitud del pandeo sobre el radio de giro es la raíz cuadrada del momento de la sección, todo esto más. Y esta es la verificación por pandeo, que todo esto no nos interesaría en demasía. Y acá tienen un pequeño resumen. El esfuerzo constante en las espigas, la sección de corte tipo de diámetro cuadrado sobre 4. Acá le doy el valor de K sub C, que es la mitad del aplastamiento, o sea que el aplastamiento es 2 veces el K sub C, en las paredes las que calculamos antes. Carga para barras, S por K, la sección necesaria. Esto es interesante para corte. Y después esto es importante. La sección de remache, estos son valores normales, ¿no es cierto? Para que tengan en el práctico mejor le dan otros valores, estos son los estándares. Cuando no hay que usar, usamos esto. La sección de remaches, le llamo S sub B. Siempre yo calculo la sección de cálculo que llamo, ¿no es cierto? Que esta. La de remache es un 20% más. Para tener en cuenta la concentración de tensión, la pérdida de sexo, todas esas cosas. Entonces yo le doy un 20% más a lo de remache. Y de ahí me sale el número de remaches. ¿Sí? Como muy bien lo ven acá, ¿no es cierto? Supóngase que tenemos uniones de corte simple. El número de remaches al corte, lo llamo N sub C, porque es el número de remaches, N, C al corte.
Es directamente el S sub B. ¿A qué era igual el S sub B? Era la sección de cálculo al corte, ustedes la aprendieron a hacer aquí, ¿no es cierto? La sección de corte, era el peso del K sub C. ¿Eh? Ese directamente lo aumentan en un 20% y obtendrían el valor S sub E. Y ahí lo dividen por el... Esto es muy fácil. ¿Cómo saco el número de remache? Y dividiendo el total que necesito de sección por la sección de un remache. Este D es el diámetro de un remache. Si ustedes tienen, quieren poner directamente, si ustedes tienen un S sub E de 100 kilos y cada uno de estos le aguanta 10, y bueno, no, de 100 centímetros, perdón. Si ustedes quieren una sección de 100, ya la calcularon. 100 centímetros le dio, necesitan de sección, 100 centímetros cuadrados. Y cada remache tiene 10 centímetros cuadrados, bueno, van a necesitar 10 remaches. Eso es muy simple. Bueno, K sub 0, un medio K sub A, yo aplico la fórmula de igual resistencia para el aplastamiento y me da esto directamente, ¿no es cierto? Ese es un P sobre 2D por S, directamente. Y bueno, si son de corte doble, bueno, es lo mismo, nada más que esto lo multiplico por 2. Es exactamente igual, pero lo multiplico por 2. Yo directamente, si es doble, directamente multiplico por 2. Así de simple. Bueno, más o menos que era 2,6 y acá me da 1,3. ¿No es cierto? Directamente porque es el doble. Bueno, esto con carga no axial no lo vamos a ver, ¿sí? No lo vamos a ver porque sería complicarles demasiado. Y también, o sea, tendrían que memorizar todo esto. Si le hace falta, está en todo. Y acá lo que tenemos, que esto lo vamos a charlar un poquito en la próxima clase, ¿sí? Es todos los tipos de unión, los defectos, ¿no? Fíjense los defectos. Un defecto muy típico es este, ¿no? Cuando ustedes trabajaron en electrotecnia con transformadores, vieron que por el problema de histéresis magnética, las corrientes de Foucault, lo que yo hacía era dividir todo en la minita, y lo uníamos, ¿no es cierto? Y bueno, puede ocurrir esto, ¿no? Que quede esto, en vez de quedar perpendicular el eje, te quede desplazado. Y este otro, que las cabezas de no queden bien distribuidas, la distribución de tensiones, la sección, acá tengo un apoyo mucho mayor que de este lado. O a veces queda de un lado y del otro lado. Entonces, esos son los defectos. Si acá tienen los tipos de unión, esta es la unión simple, a solapa que se llama. Esta es la unión a solapa doble. Es muy similar a lo que hacemos en soldadura después. Entonces, yo directamente tomo de ahí y le pongo esto que se sabe llamar platabanda, ¿no? La chapa esta que es una chapa auxiliar. Acá no tengo chapa auxiliar, son directamente las dos chapas que forman parte de la estructura. Acá uso una chapa auxiliar o platabanda, y este es doble, o sea, uso dos platabandas, ¿no? Y esta es una construcción muy inteligente también, que también se empezó a usar en la industria aeronáutica por el tema del peso, donde directamente, siguiendo la idea del sólido de igual resistencia, que ustedes vieron hasta el cansancio en estática, que tenía el diagrama de momentos flectores de esta forma, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Donde la mayor sección, el mayor momento flector se daba acá, entonces para equilibrarlo yo en aeronáutica, para ahorrar material, acá como tengo un momento flector menor, no hace falta que tenga doble, ¿sí? Y se hacía esto. Y esta es una unión, esto es cuando hay que fabricar un ángulo cuando no hay. Esto yo lo he vivido allá en los difíciles años que nos tocó vivir, allá en los 70, donde no venían materiales importados, bueno, ahora tampoco vienen mucho, pero hubo una época que pasó lo mismo que ahora, que había un cierre de importaciones. En este país siempre, nunca hubo dólares, siempre hubo cierre de todo. Bueno, esta historia la vivimos muchas veces, entonces, bueno, hubo que rebuscársela. Entonces, ¿qué hacíamos? Si necesitábamos perfiles grandes, ángulos grandes, por ejemplo, ángulos muy grandes, ¿qué hacíamos? No se conseguía. Entonces, bueno, en aquella época, gracias a Dios, teníamos Omisa, que ya hoy no tenemos, Y bueno, ellos fabricaban todo lo que era planchuela, palanquilla, entonces, bueno, directamente, como el ángulo venía de Inglaterra, o de Alemania, o de Suecia, no sé cuál era más barato, pero el más barato era de Brasil, pero tampoco venía, ¿sí? Entonces, directamente, lo que hacíamos era, con dos planchuelas, poníamos acá un angulito chico, que se lo conseguimos en cualquier lado, y la remachamos y hacíamos el ángulo grande. ¿Vamos? O sea, siempre hay que buscar las alternativas. En vez de atarlo con alambre, que es la solución argentina, hicimos esto. Esto andaba bastante bien. Yo no sé si estará todavía, yo le hice uno de estos a Union Carbide, a Everready, en Jesús María.
que era para una máquina que era la extrusora de la mezcla que preparaba las pilas, ¿no es cierto? La mezcla de las pilas se extrusa, o sea, se manda a través de un cilindro donde hacen como un churro, ¿no es cierto? Es como una churrera grande, y de ahí van llenando las pilitas, ¿sí? Por supuesto, todas máquinas automáticas. Y bueno, y esto tenía que estar a cierta altura porque para ahorrar elementos de transporte lo hacíamos todo por gravedad. Entonces, acá estamos hablando de 20 y pico metros que empezaba el procedimiento y terminaba a nivel de piso. Donde iba la envasadora, ya salía la pilita lista con el papelito pintado y todo. Bueno, estas son las disposiciones, puede ser en paralelo, como en este caso, o en tres bolillos, como es el que usan en el alumbrado público, ¿no es cierto? En las avenidas, donde ustedes ponen en tres bolillos. ¿Sí? Bueno, son todas formas constructivas. Yo todo de norma aeronáutica, yo se lo incorporé, pues yo lo tenía, a mí no me sirve más, ustedes capaz que alguna vez les sirve en la vida. ¿Ves? Acá tienen también, ¿ves? Directamente los remaches distribuidos, ¿sí? La construcción de las uniones, ¿ven? Es lo mismo que vimos antes, nada más que un poco más rápido, para no ser. Y acá también se puede hacer de esta forma, que esto de hecho ustedes lo pueden ver en la zapata de los frenos, ¿no es cierto? En los frenos de cinta, tienen esta forma constructiva. Por supuesto son embutidos, si no haríamos sonar los discos. Bueno, que a veces le damos tanto que nos quedamos sin pastillas, le seguimos dando y hacemos sonar los discos. Pero bueno, no es la condición de diseño, es la condición de falta de mantenimiento. ¿Sí? Bueno, ya más o menos vamos cerrando con esto. Estos son los remaches cherry que vamos a ver en la próxima clase. Sin embargo, para charlar ameno. Los cherry son muy simples. Fueron los primeros que se usaron, los cherry. Se los digo ahora. ¿Sí? Estos se usaron en la industria aeronáutica. ¿Sí? Estos venían de Alemania en aquella época. ¿Sí? A pesar del nombre, en la fábrica, acá la fábrica militar tenía mucha relación. Entonces, esto se fabricaba en Inglaterra, iba a Alemania y de allá venían para acá. Directamente se mojaban en pliobón. Pliobón era un adhesivo muy usado en la aeronáutica, muy usado. Era como una gotita especial, ¿no? Bueno, fíjense, en un remache web, esto es precursor de los que usamos hoy, ¿no? De los pop, que son los que más usamos, ¿cierto? Los pop que son extraordinarios, porque yo no necesito tener acceso del otro lado, ¿verdad? No necesito poner un aguantador. Es el mismo, nada más que este más sofisticado, ¿ve? Acá tenía acá no se cortaba, ¿no es cierto? Fíjense que era muy simple. Y acá iba con un adhesivo. Y ahí quedaba, era para asegurarse. Pero claro, estos eran de materiales más duros. Ahora lo hacen de un aluminio más blando y listo. ¿Sí? Y por último, el explosivo, que este fue el primero que se hizo, yo tenía un peligro. Directamente acá adentro, por fabricación, se hacía un receptáculo y acá había una carga explosiva. ¿No es cierto? Una carga explosiva. No era una dinamita que volaba todo, era simplemente una carga explosiva de bajo poder. Entonces, ¿qué hacíamos? Explotaba por temperatura. Entonces, usted lo ponía ahí, quedaba puesto ahí, le metía con un alambre caliente, ¿no es cierto? Un alambre caliente, que venía una máquina inclusive que la hacía, que en la fábrica de aviones debe haber habido, ya la habrán pirado cuando liquidaron todo, pero bueno, se calentaba, entonces cuando se calentaba, esto hacía combustión, explotaba y generaba esto y lo deformaba. ¿Sí? Era terriblemente ingenioso, simple, económico, y lo bueno que tenía que usted, como digo, no necesitaba tener acceso al otro lado, que la industria aeronáutica es fundamental. ¿Sí? Fundamental. Cuando se soldaban las cuadernas, los soportes del motor, entonces no había otra alternativa. Entonces, por eso que se la rebuscaron para inventar elementos nuevos. Siempre la necesidad hace que se desarrolle la imaginación, ¿no? Bueno, jóvenes. Próxima clase, largamos acá. Uniones soldadas. ¿Sí? Uniones soldadas. Uniones soldadas va a haber una parte meramente descriptiva al principio y la parte de cálculo de soldadura es muy, muy simple. Así que, todo esto no lo vemos, o sea que la próxima clase vemos bien soldadura y después ya le ponemos la tasa de corte al parcial y vamos a ver si el día 10 le decía hasta dónde entra, si el día, eso lo vamos a regular. Pero le vuelvo a decir, lo que nos importa de soldadura es simplemente la generalidad a la que va el parcial. Hasta acá estudien bien, bien qué es lo que va. Y pregunten cualquier duda que tengan, lo pueden hacer durante la semana por los canales habituales, o si no, ya vayan preparándose las dudas, las charlamos en la próxima clase, que les pueden ser útiles a todos y todas. ¿Sí? De andar todo bien, de ser feriado el 17, que no creo que se pasó el 21, pero bueno. El parcial es él, pero lo más seguro es que lo podamos tomar el día 17. ¿Sí? Y bueno, lo tomamos el día 17, tenemos el día 10 para seguir hablando, para seguir, bueno, tendrán algo de práctico también, así. No sé si el ingeniero Brasca nos acompaña. Sí, ¿Estamos, acá Roberto? estoy. Ahí está Roberto, bueno, te me había desaparecido. Sí, Bueno, sí, Roberto, sí.
Yo ya te Bárbaro. te nombro Co y te quedas un rato con los chicos, ¿sí? Sí, sí, yo Y le quiero contestás algo, que detallar vos- algo. por eso, vos siempre tenés tus comentarios y ellos lo valoran y lo aprovechan y es bueno que así sea, ¿sí? Es muy bueno que Bien, participes, que nos acompañen en estas clases, porque ellos siempre tienen inquietudes de prácticos que de esta forma las aclaran tranquilamente. ¿Sí? perfecto. Bueno, Muchas gracias, Oscar. no, sos coanfitrión entonces. De ustedes entonces me despido hasta el próximo martes, donde nos veremos con Uniones Soldados. Gracias por la participación, por habernos acompañado hasta ahora y nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Nos vemos, Oscar. Que andes Chao, muy chao. bien. Que anden bien. Gracias, gracias. Que anden bien, cuídense todos y todas, que está muy complicado. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Suerte. Chao. Bien. Muy buenas noches a todos. Yo, en particular, quería comentarles que estoy corrigiendo, he corregido los prácticos de ustedes, han sido muy variados. Práctico 2, hoy era la entrega del práctico 3. Le he hecho las devoluciones a todos. ¿Cómo le va, Samuel? Y en particular, le he hecho la entrega, como decía, la devolución de cada uno. Ha habido trabajos muy buenos, ya ha habido trabajos que realmente lo he hecho notar que realmente son de muy baja nivel, y yo les pido por favor que levanten el nivel, porque en principio son entre el primero y el segundo es cuando definimos. El tercero ya empezamos a poner la vara más alta y definimos que ustedes están en cuarto año de ingeniería. Ya si uno toma visión de esto, en un año más, supuestamente, ustedes ya estarían pisando la calle, trabajando como ingenieros, de ir todo por canales coherentes. Entonces, creo que es vital de parte nuestra tratar de moldearlos o de ponerles en valor de qué manera poder hacer una devolución o un análisis de lo que tengan que realizar ustedes, en este caso el práctico, que lo entreguen en un nivel para un alumno de cuarto año. Definitivamente, eso era lo que quería comentar yo. Ya nosotros tenemos hecho la parte del trabajo práctico 4, que ya había anticipado los otros días que el práctico, el 4 se entrega el 4 y el 5 juntos, haciendo un solo práctico que se denomina elementos de unión, y que de todas formas, bueno, poder hacer que esa modalidad del práctico, bueno, ustedes lo puedan llegar a, ustedes ya lo vieron al 4, y qué es lo que va a entrar en el parcial en sí. Yo he subido, y si no estoy subiéndole ahora próximamente, eso en YouTube, para que ustedes tengan de estudio el práctico 4, es decir, que no vamos a entregar 4 y después el 5. Posiblemente yo, si no es la clase que viene, la otra, estaría completando nuestro práctico 4 y 5 para hacer la entrega. Tanto puede ser antes o después del parcial, pero ustedes ya tienen todo el material para el parcial del 24, todo lo tienen disponible, ¿sí? Así que eso es lo que más me interesa, particularmente. ¿Alguna consulta? Juan, me dijiste que nos quedamos, sí, después lo hablamos. Y no sé si alguno más tiene alguna consulta. Si no hubiese consulta o algo en particular, yo le doy las buenas noches, porque no tengo más que agregar. Profe, una pregunta. Para practicar para el parcial, ¿basta con hacer, o sea, repasar los ejercicios del trabajo práctico o podemos hacer otros? Se pueden hacer más, en particular, bastan,
pero tienen que ser definitivamente, tengan presente. ¿Qué tener presente en el parcial? Tienen que tener tablas para el caso de definir los tornillos, ¿sí? ¿Qué tipo de tornillos van a utilizar? Tienen que tener la tabla de tornillos porque tenemos que lograr hasta el último paso, que es la definición de qué tornillo vamos a poner. Deben tener una tabla. Deben saber y estudien lo que es los coeficientes. En la primera parte, si no me equivoco, hay algunas cuestiones que también normalmente no estoy definiendo en el parcial las cosas, salvo que sean de tabla, pero por ejemplo, el momento de inercia de una esfera, sabemos que eso es de tabla, pero yo no se lo voy a dar. Ustedes lo tienen que tener, lo tienen que estudiar, lo tienen que saber, ¿sí? O el momento de inercia, si yo estoy hablando de la barra, que es 1/12 m por L cuadrado, bien, eso lo deben saber, ¿sí? Básicamente, ese tipo de cuestiones, pongan hincapié en eso, y obviamente, generalmente, trabajamos sobre los ejercicios logrados en clase. ¿Por qué digo generalmente? Porque cambian los valores, puede haber el desarrollo de una leva que sea distinta a la que vimos en clase, ¿sí? Para poder ver cuál es la modalidad que tenemos en sí, de cómo puede que en el práctico que logramos nosotros haya algún pedido de un valor, pero en el parcial sea el mismo, pero dando otro dato y que uno descubra otro, pero básicamente va a rondar en eso. Listo, profe, gracias. Nada, Natalia. Profe, le hago una consulta. Y de la Agustina. No sé si ya lo mencionó, pero ¿cómo sería la modalidad del parcial práctico? O sea, no sé si es múltiple opción o realizar el ejercicio y tomar una fotografía, no sé si ya lo mencionó. No lo mencioné, pero en principio estoy evaluando de que me envíen por Classroom los resultados, o sea, lo de ustedes, lo que hayan sacado, y tal vez poniendo, digamos, resultados que ustedes que sean con múltiples opciones, que puedan marcar la opción y mandarme a la vez el resultado, el ejercicio realizado. Tengo que verlo porque en principio querría trabajarlo en base a lo que es autogestión, por la V, perdón. Perfecto, profe, gracias. No por nada. ¿Algo más? Bueno. Acá Samuel pregunta para cuándo el trabajo práctico 4 y 5. En principio, lo haríamos para después del parcial, pero tal vez lo realicemos, lo terminemos antes, y lo que me interesa no es interferir que por hacer el parcial, por hacer el práctico, dejen de estudiar para el parcial. Me interesa en el parcial, y como son 4 ejercicios de 10 aproximadamente, que es el 4 y 5, entonces prefiero que estudien esos 4 y después del parcial hacen la entrega. No habría problema, o sea, posterior al parcial tenemos otra clase, ahí me hacen la entrega y sería más simple. Creo que organizaríamos así en principio. Tal vez terminemos antes del parcial de dar todo el 4 y 5, pero las 2 semanas que siempre tomamos, como ustedes cuentan con los ejercicios que hemos
realizado la semana pasada del 4, la parte de la unidad 4, que con eso nos basta para lo que es nuestro objetivo el parcial, estaríamos completos en ese aspecto. Bien, perfecto. Si alguien tiene alguna consulta más, si no me quedo con Juan. Desde ya, agradecidos, que tengan buenas noches.